Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos en nuestro tiempo de Parashá Bo. Recordemos la expresión Bo. Tiene que ver con ven, entra. Y es muy interesante esta expresión Bo cuando nos dice ven, cuando lo que realmente está sucediendo es anda, sale, debe salir. Estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 10. Vamos a estar tomando hoy el texto a partir del verso 21, capítulo 10 de Éxodo, verso 21. Pero antes de ir a nuestro mensaje, a nuestra enseñanza en el día de hoy, les pido por favor acompáñenme al libro de los Salmos en el Salmo 113, Tefilín 113. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Por favor, acompáñenme. El libro de los Salmos, en el Salmo 113, el libro de Tefilín, capítulo 113, versos 1 en adelante, y leeremos los versos 1 y 2. Dice la palabra: Alabad, siervos de Yahweh, alabad el nombre de Hashem. Verso 2. Sea el nombre de Yahweh bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahweh. ¿Por qué di comienzo con esta lectura? Porque precisamente lo que hemos observado a lo largo de estas señales y maravillas, vamos ya para nuestra novena plaga, y nos daremos cuenta que todo lo que se ha sucedido a lo largo de toda esta historia tiene que ver precisamente con el reconocimiento del Dios Todopoderoso, del gran yo soy el que soy. De tal manera que todo lo que hemos estado viendo tiene como propósito, recuerden, lo vimos el día inmediatamente anterior, eliminar a todas y cada una de las idolatrías a esos dioses del pueblo egipcio. Y ha sido, como lo vimos desde un principio, un ataque frontal directo que tiene que ver precisamente con agua, tierra y aire. Y vemos que esto nos indica que en todos los sentidos el pueblo egipcio fue absolutamente atacado. Ahora, nos acercamos ya, repito, al texto de la plaga novena o la señal novena, y le pido que me acompañen en la lectura del capítulo 10, verso 21. Recordemos algo importante también, ya esto lo hemos hecho en un cuadro que usted tiene en su agenda de notas. Usted ya desarrolló el cuadro haciendo las comparaciones de las primeras, las plagas del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo en forma vertical, las características que unen a las 1, 3 y 9, así sucesivamente, y vamos a ver qué características tienen cada una de ellas en común. Recordemos que en las primeras había una característica muy importante, y es que siempre se presentó una advertencia: si no haces esto, Faraón, entonces el río Nilo y todas sus afluentes se convertirán en sangre. Siempre había una información absolutamente de advertencia. En las segundas vimos que hay una advertencia menor, pero ahora notamos que en la tercera no hay advertencia. Este es el caso precisamente de la novena maravilla, o de la novena señal, o de la novena plaga, si usted prefiere llamarlo así. La novena plaga vino entonces sin advertencia alguna. Aquí vemos cómo Yahweh instruye a Moisés que alce su vara con sus manos al cielo, y luego descenderán tinieblas, y estas tinieblas vinieron sobre todo Egipto. Ellos no podían verse, y es importante este aspecto, que no podían verse el uno al otro, ni podían aún siquiera levantarse de su lugar durante 3 días. Y aquí es importante notarlo, lo mencionamos ayer, que aquí puntualmente nos habla de 3 días. Hice claridad también que en algunas ocasiones se menciona como que cada una de las plagas tuvo una permanencia de 7 días. Dijimos que no hay un texto bíblico que así lo indique,
Por lo tanto, aquí sí vemos con claridad que se nos mencionan 3 días, de tal manera que esta oscuridad está representando la remoción completa de lo que es la presencia del Dios eterno allí. Y vemos que la luz de la presencia de Dios es lo que nos muestra la fidelidad de Dios para con nosotros, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente en el área de Gosén no había oscuridad. Muy importante. Nosotros sabemos qué es la oscuridad. La oscuridad es entonces la ausencia de la luz. Y la palabra, la escritura nos dice que no podían moverse. Esto nos muestra por demás que la característica de esta oscuridad era una característica de una masa muy densa que se podía incluso percibir. Es como, si puedo explicarlo, es como si salimos muy temprano en la mañana y podemos percibir precisamente el proceso de la mañana, como el rocío de la mañana, casi que lo podemos percibir como esa humedad de la mañana, algo parecido para tratar de dar una pequeña comparación. Ahora, la plaga de las tinieblas fue un ataque sobre el dios egipcio Ra o Amón-Re, que es el dios Sol. Muy importante, el dios Sol, los egipcios sabían y tenían claridad que el Sol era fundamental para todo tipo de actividad comercial, agrícola o cualquiera que fuera su actividad. Desde todo punto de vista, el Sol es ese generador de vida, de calor, de prosperidad, si puedo utilizar esta expresión. Y aquí vemos que entonces el ataque de la oscuridad, de las tinieblas, es precisamente contrarrestando todo tipo de idolatría, repito, a ese dios egipcio Ra. Las tinieblas entonces, mis amados, eran consideradas como una creación de Set, el principal destructor maligno de Osiris, el que se parecía a Ra, el dios Sol, que estaba muerto y Set lo había matado. Se cree que Ra era el padre físico de todos los faraones hasta entonces en Egipto y que el faraón sería el rey de todos los dioses. Interesante entonces lo que estamos observando aquí, porque vemos en el verso 23, léalo conmigo por favor, dice el texto en el verso 23, vaya conmigo a su Biblia, dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar durante 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en medio de la oscuridad. Esta novena plaga, sin lugar a dudas, es una de las plagas más significativas que podemos encontrar. Por supuesto, cada una tiene su valor, cada una tiene su característica, pero aquí vemos, repito, con mucho tacto tenemos que considerar esto, que este ataque es un ataque directo al faraón y en especial a su idolatría, a su dios, el dios Ra, repito, el dios Sol. Es decir, digo, un ataque directo porque aunque todo el pueblo egipcio adoraba al Sol, particularmente la prioridad del faraón era este dios en especial, el dios Sol, el dios que le daba poder, el dios que lo colocaba en esa posición como faraón. Entonces, aquí vemos algo muy importante y es cómo Dios precisamente hace una separación de lo que es, dice la palabra, que en toda la nación de egipcia había oscuridad. Pero Dios separa de manera sobrenatural, omnipotente, como solo Dios lo puede hacer, separa un lugar determinado, un pueblo llamado Gosén. Allí es el lugar donde todavía permanece la luz absolutamente establecida. Por lo tanto, vemos cómo la mano poderosa, la mano extendida, el brazo extendido de Dios protege y guarda la vida del pueblo de Israel. En el libro de Berechit, recordemos ese texto por un momento, por favor. Acompáñenme al libro de Berechit en el capítulo 28 y en el verso 15, léalo conmigo. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Aquí está esta promesa maravillosa que Dios hace precisamente a Jacob. ¿En qué momento?
cuando Jacob se encuentra precisamente en Betel, casa de Dios, recuerdan, puerta del cielo, después de salir de su familia, allí donde tiene aquel sueño, ahí es donde recibe esta promesa de Bereshit capítulo 28, verso 15, y aquí vemos cómo esta promesa está cumpliéndose precisamente frente al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántas y cuáles fueron las proposiciones que Faraón hizo a Moisés y a Aarón? Vemos, la primera proposición de Faraón a Moisés la encontramos en Éxodo capítulo 8, verso 25. Tome nota, por favor, porque esto es bien importante. Estamos ya haciendo un cierre, un resumen de todo lo que nos indica el Parashá Bo en estas últimas 3 plagas. Recordemos que Bo se escribe con las letras hebreas B y Aleph, 2 y 1, 3. El valor numérico, Bet vale 2, Aleph vale 1, nos suma 3, y es un indicio de las 3 últimas plagas que son tan extraordinariamente importantes, porque ya estamos cerrando el capítulo de lo que Dios ha preparado para el pueblo egipcio y de lo que Dios ha preparado para restaurar, para redimir al pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo capítulo 8, Shemot capítulo 8, verso 25, tenemos la primera proposición de Faraón a Moisés y a Aarón. Vamos a leerlo, por favor. Léalo conmigo. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Primera proposición de Faraón. Segunda proposición de Faraón, la encontramos aquí mismo en el capítulo 8, en el verso 28. Dice la segunda proposición de Faraón a Moisés. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Elohim o a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, es decir, sin que salgan de las fronteras de los límites de Egipto. Orad por mí, orad por mí. Preste mucha atención a esta expresión. Estoy en Éxodo capítulo 8, verso 28. Aquí Faraón les pide, oren por mí, segunda proposición. Y la tercera, que la estábamos mencionando precisamente el día de ayer, la encontramos en el capítulo 10, verso 10, 11. Qué número tan interesante. Capítulo 10, verso 10, 11. En esta tercera proposición les dijo Faraón, así sea con Yahweh con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y hoy consideraremos entonces la cuarta. Espero que usted esté tomando nota de estas 4 propuestas que Faraón hizo. Es decir, que en la medida en que las señales y maravillas se presentaban, evidentemente Faraón cedía a la situación. Estaba hace un tiempo, en el transcurso del día, viendo un documental. Si usted puede verlo en YouTube, está disponible, Las plagas de Egipto. Por favor, considérelo, este documental, y veremos cómo la ciencia, la arqueología, la antropología, los científicos han investigado absolutamente todos los detalles y los pormenores de cómo estas plagas se han podido suceder. Y encuentran muy interesantes, como lo narra el Parashá anterior, Vaerá, que las 7 primeras tienen todas una cadena, una consecución de momentos. Es decir, cuando la sangre inundó las aguas y ellos expresan físicamente, hacen modelos, estudian hasta los más mínimos detalles del agua, cómo se puede producir este efecto con las algas marinas, etcétera. Es interesantísimo, véanlo por favor, muy interesante verlo. Y además creo que nos muestra como una realidad un poco más a fondo de lo que nosotros en la lectura podemos desarrollar. Porque en la medida que vemos cómo hubo toda una serie de muerte en el río Nilo, consecuencia de la contaminación del agua, entonces vemos que toda especie del río Nilo, tanto animal como incluso vegetal, mueren. Y al morir,
Entonces viene la segunda explicación de los científicos. Las ranas, siendo animales acuáticos, tienen también la capacidad de sobrevivir en tierra, por lo tanto, ellas inmediatamente abandonan en millares de millares la contaminación del río y se desplazan a tierra, por eso viene la inundación de ranas en todo el entorno. De allí en adelante pues vienen todas las pestilencias, las ranas mueren, vienen las moscas, vienen los mosquitos transfieren todo tipo de contaminaciones. Lo que la ciencia está queriendo mostrarnos es que evidentemente ante todo este hecho que narra el libro de Éxodo, hay una consecución biológica, si puedo utilizar esta expresión, que podría tener una explicación del texto bíblico como lo estamos observando aquí. Pero definitivamente la ciencia llegó a un punto en el que no hay manera de establecer cómo se suceden ciertos detalles, como por ejemplo el que vamos a ver un poco más adelante, cuál es la muerte de los primogénitos. Hay algunas conjeturas, hay algunos análisis, pero lo importante para nosotros a través de nuestro estudio bíblico, obviamente cuando menciono el documental lo hago es con la idea o con el propósito de que usted vea cómo hasta el día de hoy la ciencia, el intelecto, la humanidad procura investigar a través de todo método posible que todo lo que Éxodo nos narra es real y que puede haber una explicación de carácter científico que nos muestre de qué manera Dios en su omnipotencia permitió que todo esto pasara. Porque finalmente, así sea una cadena de asuntos biológicos, nada sucede sin que Dios absolutamente lo haya permitido. Ahora, la cuarta proposición para nuestro día de hoy la encontramos en el capítulo 10, en el verso 24 del libro de Éxodo, Shemot. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra. Entonces Faraón hizo llamar a Moshe y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Elohim. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yahweh nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Interesantísimo, el verso 27 entonces continúa diciendo, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y esto, si puedo utilizar la expresión, este texto del verso 27, capítulo 10, pareciera ser como una palabra profética que el mismo Faraón está entregando a Moisés, porque observen lo que dice. Verso 28. Y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Es decir, estamos muy claros, lo que acabas de pronunciar con tu boca es una palabra que ahora mismo va a tener cumplimiento, porque no volveremos a ver nuestros rostros. Entonces vemos cómo en esta situación de las señales y prodigios, o de las señales y maravillas y de las plagas, como usted quiera llamarlo, hemos visto la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, hemos visto su voluntad total, plena, absoluta, soberana, y hemos visto que todo el propósito que Dios tiene en este plan se ha cumplido paso a paso, puntualmente en favor del pueblo de Israel. Por eso creo que es tan importante cuando podemos utilizar ese texto y decir, los que temen al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nosotros tenemos la certeza de ese Dios grande, poderoso, de nuestro amado Hashem, todas las cosas, dice la palabra, nos ayudan para bien. Por lo tanto, vendrán contra mí, vendrán contra nosotros, vendrán contra la congregación, vendrán contra todo el pueblo de creyentes en Hashem, vendrán ataques de todas las direcciones,
pero sabemos que tenemos a nuestro Dios todopoderoso, el yo soy, que es nuestro guardador, nuestro protector, nuestro creador, Boreolam. Recuerda que lo mencionamos ayer. A propósito de Boreolam, ustedes me pidieron que lo repitiera nuevamente. Bueno, voy a compartirlo nuevamente, así es que para quienes tienen papel y lápiz, atentos, muy rápidamente lo voy a repetir. Primero, número uno, son 5 aspectos importantes en el concepto de Dios. Número uno, lo primero es que Dios existe. Yo soy, es lo más importante que debemos tener. Eloé, la palabra Eloé, yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Eloé Isaac, Eloé Jacob, Eloé Abraham. Luego, vemos que ese yo soy, ese yo existo, ese Dios es, tiene que ver con Shomer Israel. La palabra Shomer significa protección, protector de Israel. Recuerden, el Todopoderoso, el Shaddai. Lo vimos ya en otra mención anterior. Entonces, vemos que aunque aquí nos dice que Dios existe, nos está dando una condición limitada a ser el Dios protector, pero definitivamente nosotros que más que protector va a tener atributos mucho más que este. Número 2, Boreolam, ya lo mencionamos ayer y quiero que eso quede grabado en su corazón. Boreolam, Boreolam, cada vez que tengas la ocasión de tener oración, de tu oración personal, recuerda este nombre para siempre, Boreolam, que no significa el Dios creador y el Dios mantenedor, guardador de toda su creación. Muy importante. ¿Por qué? Porque Él crea y Él mantiene todo lo que Él hizo. Número 3, mencionamos ayer el Kol y Ahol, Kol y Ahol, el todopoderoso, el que todo lo puede, el omnipotente, el que todo lo puede. Y vemos que este todo lo puede tiene que ver precisamente con un tema que es el tema de bondad. La bondad de Dios que estamos viendo precisamente ahora para con su pueblo. Número 4, Dios maneja al mundo con justicia, y lo mencioné ayer particularmente, con justicia, con bondad, con misericordia. Shofet, la palabra Shofet, de justicia. Y aquí cerramos cuando todos estos conceptos nos hablan del Dios, el Todopoderoso, el Creador, Boreolam, el que sostiene, el que existe. Cerramos con una sola pregunta o con una sola expresión, tal vez la más importante de todas. Y si me preguntan tu nombre, ¿quién me envía? ¿Qué les diré? Esto es muy interesante, hermanos, porque el nombre siempre ha tenido una relevancia histórica hasta nuestros días. Cuando nosotros mencionamos el nombre de una persona, el presidente de una nación, un gobernante o determinada persona, un artista, por ejemplo, inmediatamente el nombre para nosotros determina un nivel de importancia fundamental. Entonces, vemos como el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, dentro de su cultura, el nombre era muy importante. El nombre, por eso mencioné y les envié a quienes lo solicitaron la lista de los nombres de los dioses egipcios que estamos combatiendo frente a cada una de estas señales. Cada señal derribamos un dios egipcio. ¿Qué estamos derribando? Su nombre, su identidad, su propiedad, su condición. Entonces, ahora el pueblo pregunta, si Moshe viene con nosotros, tenemos que preguntarle quién lo envió, de dónde él tiene ahora esta autoridad, quién respalda lo que él va a hacer como líder nuestro, como Elohim nuestro. Y él pregunta, le pregunta ya a Hashem, si preguntan por tu nombre, ¿qué les debo decir? Y aquí viene el punto importante. Diles, yo soy el que soy. Tan simple como esto. Yo soy el que soy. Hoy cuando le preguntamos a alguien, ¿quién eres? Entonces las respuestas son extremadamente extensas. Bueno, soy de posición esta, de apellido tal, de nacionalidad tal, tengo 3, 4 especializaciones, máster, grados, maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Hashem nos da el modelo. Yo soy el que soy. Si te preguntan, simplemente diles, yo soy el que soy. Vimos entonces cómo los científicos, y continúo un poco con el tema del documental, hoy tratan de explicar todo este contexto de las tinieblas, de la oscuridad, como una circunstancia de ceniza, como la ceniza volcánica que en algunos países seguramente muchos de ustedes conocen o hemos conocido,
cuando vienen los procesos de los volcanes, las erupciones, mucho antes de que se ocasione un proceso propiamente de erupción, permanentemente los volcanes sueltan ceniza, y esa ceniza incluso la podemos tocar, la podemos palpar, opaca completamente los techos de las casas, completamente las carreteras, las calles, los automóviles, etc. Entonces los científicos tratan de mostrarnos esa oscuridad total con la explicación de una erupción volcánica, y hay algunos datos de algunos volcanes que estaban incluso a 450 o más kilómetros de distancia, y que esa ceniza volcánica llegó justo a este momento. También explican los científicos que había unas tormentas de arena extremadamente densas, y que esta era la situación que había ocasionado todo este tipo de tinieblas. Muy bien, en este proceso que nosotros estamos desarrollando hoy, vamos a llegar a nuestro punto número 11. Atención. Observen un momento, por favor, acompáñenme, por favor, a la muerte de los primogénitos. Capítulo 10, verso 29. Esta es una de las historias más importantes, porque en esta historia del capítulo 10, verso 29, en la enseñanza de los primogénitos, en la muerte de los primogénitos, ya no interviene Aarón, ya no interviene Moisés, sino que ahora hay una intervención completamente divina. Es decir, aquí vemos que es directamente Dios quien toma el control respecto a lo que está sucediendo en este punto. Acompáñame entonces, por favor, a este texto, y vemos cómo en este punto, repito, perdóname un segundo, por favor, quiero llegar a un texto bíblico para mencionar. 29. Aconteció que a la medianoche, observen, a la medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquí surge una pregunta extremadamente importante. ¿Qué tiene que ver precisamente los animales? ¿Por qué los animales fueron parte de los primogénitos que entraron en situación de muerte? Muy importante este punto. Dice entonces la palabra: y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Verso 31. Él hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Yahweh como lo habéis dicho. Por favor, lea con detenimiento nuevamente este punto del capítulo 10 y en el verso 31. Vamos a leerlo nuevamente. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche. Esto se sucede a la medianoche, es decir, hablemos de cerca de la hora de la madrugada. Y le dice: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Por favor, subraye este texto del verso 32 en el capítulo 10. Faraón, después de todo el proceso de las 9 plagas anteriores, de estas señales y maravillas que se han sucedido, ahora finalmente en este proceso Faraón determina, es decir, cuando llegó al máximo sufrimiento. ¿Cuál fue el máximo sufrimiento? Digo, el máximo sufrimiento en el sentido de que habían pasado enfermedades, pestes, hambre, sed, escasez. Vimos el texto anterior, el día de ayer, sus ministros, los cercanos, sus sabios, sus asesores, le dijeron: Faraón, pero ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Es que acaso no ves que todo Egipto está destruido? Y aquí hay algo muy importante. Recordemos que hay
¿Cuáles son los enemigos iniciales del pueblo de Israel, en particular de Moshe y de Aarón? Número 1, Faraón, obviamente. Número 2, los ministros del Faraón. Los ministros del Faraón dirigían a Faraón, aconsejaban a Faraón, le indicaban o le determinaban acciones que debía seguir. Y durante las primeras plagas nos dimos cuenta que los ministros influyen en las decisiones de Faraón. El Ave Paró, los ministros de Faraón. Finalmente, el pueblo de Egipto, por supuesto, está totalmente a favor de su rey y totalmente en contra del pueblo de Israel. Los magos y los brujos, hemos visto cómo los magos y los brujos desaparecieron de la historia, dijeron finalmente esto es solo la mano de Dios y no podemos alcanzar todo lo que Dios está haciendo. Nuestros poderes, que no son más que trucos e ilusiones, no pueden llegar a ser lo que definitivamente Dios está haciendo. Ahora, quiero resaltar aquí algo también muy interesante. En este proceso, los magos desaparecen de la historia víctimas ¿de qué? De los mosquitos, de los piojos, de las sarnas, de las úlceras, de toda enfermedad. Hubo tanta pestilencia y tanta contaminación en los ambientes que definitivamente el pueblo estaba en una condición absolutamente de destrucción. Ahora, en este proceso que estamos desarrollando, nos damos cuenta que la muerte de los primogénitos fue la última y final de todas las plagas sobre Egipto. Este fue ya un ataque absolutamente directo sobre Faraón y sobre los primogénitos. Pero vemos que al atacar directamente al Dios rey, al Dios Faraón, era considerado como eso, como el rey, como el Dios de todo Egipto, y su primogénito, ¿quién sería? Evidentemente quien entraría a reemplazarlo o a sucederlo. Y vemos cómo en efecto en las culturas, particularmente en la cultura egipcia, que es la que estamos tratando, el primogénito de las personas y de los animales era por lo tanto propios de adoración. A la pregunta, ¿por qué los animales o los primogénitos de los animales también murieron esa noche? La respuesta es esta. Por descendencia, el primogénito ocuparía la posición de Faraón. Y todo animal primogénito ocupaba la posición de un dios. Por lo tanto, tenían esa posición de ser idolatrados por el pueblo. Faraón entonces se consideraba a sí mismo como una encarnación de los animales, por lo que eran debidamente adorados. Faraón se considera a sí mismo esto, y en especial él se considera el mismo Dios Sol, el mismo Dios Ra. Ahora, Moshe dio a Faraón una advertencia final del juicio que vendría de parte de Yahweh, y luego salió de su presencia para preparar a los israelitas, ¿para qué? Para su redención. Ya Faraón ha llegado a su límite, ya Moisés conoce que definitivamente ahora la intervención ya no es suya, ya no es de Aarón, ahora es directamente de Hashem, el Dios Todopoderoso. Así es que Moisés sale con la absoluta certeza de que el tiempo de salir ha llegado. Ahora sale a preparar al pueblo para que venga el tiempo de su redención. Así como el primogénito de Faraón pasaba por el juicio, el primogénito de Yahweh, Israel, estaba a punto de ser redimido. Y aquí hay algo extremadamente importante. Vamos a notar cómo el pueblo de Israel ahora se prepara para salir, y todo este parachá y el próximo parachá en la siguiente semana nos van a enseñar o nos van a preparar para que el pueblo de Israel entre en un proceso de, a ver cómo lo puedo indicar, va a entrar en un proceso de formación, de cultura. Ahora el Señor les va a indicar cómo salir, qué deben hacer, qué deben comer, cómo deben preparar sacrificio, cuánto tiempo debe durar el sacrificio, en qué condición debe estar el pueblo para llevar a cabo el sacrificio. Es decir, ahora entraremos a recuperar lo que es el Brit Milá, el pacto, el tema de la circuncisión, para poder celebrar el tiempo de Pesá, que viene inmediatamente la celebración de Pesá, porque ahora vemos que se requiere el sacrificio para marcar las puertas y los dinteles de la sangre, porque la muerte ha llegado, perdóneme, y es necesario empezar a conocer un protocolo de salida. Y estas pautas, este protocolo de salida, deben ser recordadas precisamente cada año, que es lo que hacemos
cuando celebramos nuestra santa convocación, la convocación del tiempo de Pesá. En esta fecha entonces lo estaremos celebrando hasta nuestros días. Esta fiesta de Pesá, o también conocida como los panes sin levadura, es precisamente una fiesta maravillosa de liberación que el Padre Eterno ha tenido para con nosotros. Ahora bien, Yahweh a través de este proceso viene a redimir a su pueblo. La palabra redimir nos va a sacar de esa condición de esclavitud, nos va a sacar de esa mentalidad de ladrilleros, nos va a sacar de esa condición, de esa mentalidad en el que ya no teníamos fe. Y recuerden que tenemos una tarea pendiente, hablar de emuná, hablar de emet y hablar de amén. Ya he recibido varios textos que ustedes me han enviado con las respuestas. Mañana estaremos en el cierre, bueno, el viernes, antes de nuestro Shabbat, estaremos dando las respuestas a estas tres definiciones: emuná, emet y amén. Cerremos entonces, mis amados hermanos, con el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 8 y 10. Dice esta palabra: y tú, Israel, mi primogénito, lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley de Yahweh, la Torá, la enseñanza, la instrucción, esté permanentemente en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahweh de esa condición de esclavitud en Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. ¿A qué se refiere capítulo 13, verso 8 al 10? Se los voy a dejar como tarea, ¿les parece? Lea por favor capítulo 13, verso 8 al 10 del libro de Shemot. Sé que es una respuesta muy obvia, para muchos posiblemente no lo sea, de eso se trata, estamos aprendiendo. Lea por favor el texto con detenimiento y envíeme una respuesta, es nuestra tarea para el día de hoy, indicando qué hace referencia Éxodo, Shemot capítulo 13, versos 8 al 10. Y mañana comentaremos al respecto. Mis amados, este ha sido nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por las respuestas, sus preguntas e inquietudes. Sean todos siempre bienvenidos. Pasen un buen día de reposo. Shalom para todos.